Nos encontramos a continuación con los niveles de complejidad e impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos niveles implican reconocer qué es lo que estoy alcanzando en un proceso de enseñanza. Todos los profesores trabajamos con el primer nivel, el informativo, es decir, entregamos una información. Pero no es fácil pasar a los siguientes niveles. ¿Qué significa el nivel significativo? Bueno, darle un significado específico a la información. Lo relevante implica que eso que era significativo toma una atención especial y la trascendencia es ir más allá de la información. Y es aquí donde hacemos la diferencia entre que saber no es conocer. Yo puedo tener una información, pero esa información no me permite mayor cosa que estar informado de algo. Incluso existe algo anterior, que es el dato. Cuando uno dice, dame un dato, y cuando da el dato, da una receta. Toma la receta, ¿cierto? Y trata de aplicarla, que es lo que muchos buscan en las clases, que el profesor le dé la receta para ver cómo se hacen las cosas. Pero ese es el nivel más básico, elemental, de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para pasar al siguiente nivel, yo necesito tomar esa información para crearla en un conocimiento. Ejemplo. Tenemos la información con distintas palabras, ¿ya? Usted da 1, 2, 3, 4 palabras, le dice a la persona que tome esas palabras, que supuestamente entienda un poco el significado de esas palabras, y construye un pequeño texto, un párrafo. Cuando toma las palabras sueltas, ¿ya? Que fueron dadas por diferentes personas, y se construye un párrafo, esa es la primera acción para que la información se transforme en conocimiento. ¿Por qué? Porque siendo las mismas palabras, cada persona las va a construir o las va a unir de forma diferente. Es decir, cada persona tomó la misma información, pero llegó o construyó un conocimiento distinto. Eso lo llevó a el nivel de significado, de significativo. La información pasó a ser algo que le da sentido a esta persona que construyó ese párrafo. En la acción es lo mismo. En una actividad motriz, yo digo qué es lo que hay que hacer en el movimiento y después digo cómo hay que hacerlo. Bueno, la información es básica y elemental. Pero con ese ejemplo es muy difícil pasar a lo significativo. Tendría que dejar un espacio del cómo, donde aparece la creatividad de la persona que recibió la información para moverse en la forma que más se siente cómoda o que más sentido le da. Si pasamos al siguiente significativo, en ese nivel, y queremos subir al relevante, es porque tomamos en consideración que lo que esta persona hace o cada persona hace, lo transforma en un actuar casi cotidiano. Digo casi porque para que se transforme en algo cotidiano, es el nivel trascendente, lo que queda en el tiempo. Y muchas cosas de las que hemos aprendido, supuestamente aprendido, ya se olvidaron porque se quedaron en el nivel informativo. No fueron relevantes. Y ahí yo hago la pregunta, ¿quieres que la información que estás entregando llegue al nivel trascendente y la persona diga, qué interesante esto, no haberlo sabido antes, ahora lo que sé, ¿cierto? Y que lo conozco, yo lo puedo transformar? ¿Qué es lo que estamos esperando de la educación física? Que supere el nivel informativo. ¿Qué es lo que estamos esperando de la formación pedagógica? Que suba de nivel, ¿ya? Que llegue a la trascendencia para poder producir la transformación. Y esto, una vez más, es del gran autor Paulo Freire. Si no hay transformación en el proceso de formación, no hay educación, solo instrucción. La persona va a repetir lo que dije yo repito lo que dijo alguien en el siglo pasado, ¿ya? Y si bien es cierto, hay información que debe mantenerse porque es importante, también es cierto que esa información debo tomarla para transformarla en conocimiento adecuado al contexto y poder subir en el nivel de complejidad e impacto. Ahora, estos niveles tienen dos perspectivas. Una es la perspectiva pedagógica. Y desde ese punto de vista, el nivel informativo, o quienes trabajamos en educación física, y no consideramos la cultura patrimonial, es decir, el patrimonio cultural de la persona, su forma de moverse, de ser y estar en el mundo, y le impongo una cultura motriz,
o sea, le digo, ¿cierto?, que hay que aprender este movimiento que él no creó, que no forma parte de su cultura, yo me quedo en el nivel informativo. Si quiero subir de nivel, debo llevar a esta persona a conocer su cultura. Y cuando digo cultura, por favor, no me refiero a los aspectos tradicionales de comportamiento, ¿cierto?, sino que cultura, la forma o el sentido de ser, estar, representarse en un mundo. Y por eso que no existe cultura, existen culturas. Cada persona tiene una forma de ser y estar en el mundo, de representarse frente al otro, que viene protegido, ¿cierto?, de una familia. Si hablamos en ese lenguaje, entonces para esa persona es significativa la información que se está produciendo y está subiendo en este nivel de complejidad e impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje. La relevancia al siguiente nivel se da cuando empieza a valorizar esa cultura, a sentir que es importante. Y la trascendencia, cuando la aplica en su día a día y se transforma en eso que le da sentido y significado a esa existencia que hablamos anteriormente, que tiene 4 dimensiones: cuerpo, mente, cultura y espíritu. La otra perspectiva de estos niveles de complejidad es la perspectiva filosófica. Y aquí se aplica la pregunta: ¿para qué estudiamos? En el caso, ¿cierto?, de los que estudiamos en la universidad, porque podría decir ¿para qué trabajamos?, ¿cierto? Casi ¿para qué existimos? Y si estudiamos para aprender, lo cual es como lógico, ¿ya?, estudio para aprender, yo digo que nos quedamos en el nivel informativo, ¿ya? Y cuando generalmente uno hace esta pregunta, ¿para qué estudias? Bueno, estudio para aprender, para tener una profesión. Pero algunas personas aprenden, pero no comprenden, porque comprender es un nivel superior en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa comprensión es la que te sube de nivel, de lo informativo a lo significativo. Es casi como decir: ahora entiendo por qué tal conducta sucede, ahora entiendo por qué 2 más 2 da 4. ¿Ya? Porque cuando lo estudio en forma mecánica y no me pregunto por qué 2 más 2 es 4, no podría darme cuenta que a veces puede dar otro resultado. Comprender implica un nivel superior de análisis intelectual. Siguiendo de nivel, si quiero pasar al nivel relevante, y aquí se incluye un aspecto de la dimensión humana que es espiritual, porque aceptar no es un proceso cognitivo, pero sí necesita previamente de información, de aprender, comprender. Pero hay gente que comprende, pero no acepta. ¿Ya? Comprendo la diferencia, pero no la acepto, de lejitos, distancia. Comprendo que a los estudiantes les cuesta aprender, pero como que no los acepto, por lo tanto los estoy siempre un poco discriminando. Si aceptamos la diferencia, además de comprenderlas, entonces subimos al nivel relevante. ¿Ya? Si yo comprendo y acepto que mi estudiante es diferente de mí, que tiene una cultura propia y derecho a cultivar esa cultura, entonces he aceptado y juntos estamos en el nivel relevante. Ahora, aprendí, comprendí, acepté, pero no perdono, no disculpo. ¿Ya? Sigo pensando que las cosas deben hacerse como yo digo que se deben hacer. O culpando la formación anterior que tuve, que falló en esto otro, sin darme cuenta ni aceptar que se hizo lo que se tenía que hacer en ese contexto con la información que había en ese momento. Por lo tanto, yo no puedo culpar a mis profesores que me formaron en los años 80, yo no puedo decir que lo hicieron mal, no, porque ese contexto era otro. Lo que yo puedo decir es que, dadas las circunstancias del siglo XXI, con la información que tenemos hoy día, no debería ser la clase que hicieron conmigo hace 30 años atrás. Pero creo no equivocarme si revisamos las clases actuales de educación física, se parecen mucho a las clases de los años 80, por no decir los 70. ¿Ya? Y este nivel o esta perspectiva filosófica de la pregunta ¿para qué estudiamos?, desde mi punto de vista debiera dejarnos, ¿cierto?, en este estado de búsqueda que todos supuestamente buscamos, que es la felicidad, sentirme feliz. Aprendí, comprendí, acepté, disculpé, tal vez la palabra perdonar sea un poquito exagerada, ¿ya? Y eso me permite descargarme de ciertas cosas que no eran mi responsabilidad en el pasado, pero sí en el presente. Por lo tanto,
yo, por lo menos aquí tengo que ser, ¿cierto? Porque esto es un pensamiento bien particular, estudio para ser feliz. En su momento no estudié para eso porque no conocía estos niveles, ni sabía, ¿cierto?, que se podía generar un aprendizaje que tuviera cierto sentido y significado más allá de la información que me entregaban los conocimientos genéricos. Por lo tanto, la invitación es a revisar la información previa que tuvimos en los años posteriores, ponerlas en tela de juicio, remodelarlas, replantearlas y sobre todo ver en qué nivel estamos trabajando. En resumen, el acto de educar es un encuentro de significados personales con los profesionales. No me puedo desprender 100% de mi existencia cuando estoy supuestamente educando a otros. ¿Ya? Cuando transmito información, pasa a través del filtro de mis creencias. ¿Ya? Por lo tanto, siempre están un poquito contaminadas con mi propio saber. Tomo estas experiencias personales, hago esa simbiosis con lo profesional y ahí está la mezcla entre el saber y el conocer, ¿ya? Porque es un encuentro de posibilidades, no es algo que esté hecho, ¿ya? La educación no es algo que tenga un principio y un fin determinado, porque la trascendencia significa esta búsqueda, esta manifestación de la propia individualidad en el sentido de una sociedad más humana. Gracias.